estamos preparados con todo y estamos dispuestos a defender esta revolución. Pero como la defendemos, también la hacemos crítica, porque como todo revolucionario tiene que ser crítico y autocrítico, y eso es lo que nos forja a nosotros. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Desde la conquista hasta nuestros días, nos han dominado, nos han despojado de toda nuestra riqueza, de nuestra ciencia y de nuestra cultura milenaria. Tras más de 500 años de dominación, empezó a surgir ya esta idea pues del trabajo del individualismo. Ya se ha vuelto ya como una costumbre. Nós temos hoje no Brasil 59 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Temos 4,8 milhões de sem terra no Brasil também. Temos 6,6 milhões de favelados no Brasil. Tenemos un país con casi el 50% de analfabetismo. Tenemos un alto índice de criminalidad, donde hay 4 muertes violentas diarias. Imagínense lo que es eso, ¿verdad? Nos matamos entre nosotros para que otros tengan ganancias, para que otros se enriquezcan a costa de nosotros mismos. Pero a veces olvidamos esa guerra silenciosa que también es provocada por el imperialismo y que lleva a que en la humanidad haya más de 1.000 millones de pobres, que haya 800 millones de personas hambrientas y que las Naciones Unidas en su incapacidad para resolver los problemas del mundo se haya planteado como meta del milenio reducirlo a la mitad. Obviamente 400 millones morirán porque no tendrán soluciones en los planes de las Naciones Unidas. Mientras eso ocurre, en este mismo instante, cada 3 segundos, según las estadísticas de las Naciones Unidas, cada 3 segundos muere un niño de hambre en este planeta. Nosotros no somos pobres, nos han empobrecido. Yo creo que cuando no tenemos que usar el mismo lenguaje que el sistema o el modelo nos ha hecho creer. Entonces tenemos que decir, somos los empobrecidos porque somos dueños de tanta riqueza y aquí se dice, estamos en una comunidad tan rica y sin embargo es un lugar empobrecido, comunidad empobrecidas, ¿a beneficio de quién? De los enriquecidos de ese modelo. Porque nosotros en nuestras comunidades indígenas, este capitalismo no es desarrollo. Este capitalismo y modelo neoliberal nosotros lo hemos catalogado como un sistema de muerte para nuestras comunidades. ¿Por qué de muerte? Porque se trata de que la explotación de nuestros recursos, la privatización de nuestra agua, que a nosotros pues la están utilizando como mercancía, ya no como un derecho de los pueblos indígenas o de cualquier pueblo, sino que están utilizándolo como mercancías a través de la privatización. E o capitalismo não está fora, está allá, nas comunidades. O modelo agrícola, em las semillas, em los abonos, em la tele, en los periódicos. Nosotros le llamamos capitalismo salvaje porque de eso se trata, ¿verdad? Aprovechar todos los recursos, quitar los derechos a la gente con tal de aumentar sus capitales. La lógica del capital funcionando, vale decir el capitalismo funcionando, es con un deterioro cada vez más acelerado de la naturaleza que nos llevaría indefectiblemente en muy corto plazo, y cuando estoy hablando de corto plazo, estoy hablando de verdad de corto plazo, no estoy hablando de corto plazo de 100 años, estoy hablando de corto plazo de 20 años o de 15 años, llevaría a una situación insostenible desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la naturaleza. Lo estamos viendo ya. Estamos caminhando rumo a una destrucción del planeta si continuar este modelo capitalista.
Y el capitalismo es muy claro. Acá en toda América, en el continente americano, está diciendo cómo va a ser el proceso de dominación. Es a través de un plan económico sustentado por un plan militar. ¿Para qué? Para concretamente impedir la organización del pueblo y dominar los recursos naturales. ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina? Ya ahora no nos matan con balas, pero nos van a matar de hambre, de la extrema pobreza. No vamos a tener para la comida. Eso del TLC nos viene a empobrecer más, nos viene a atacar. Me siento muy mal porque tener tantas cosas en este mundo ya no se puede. Es por esto que nosotros identificamos al sistema capitalista y a los empresarios gobernantes como principales enemigos de nuestros pueblos, al continuar con su plan de despojo y muerte de la madre tierra y de todo lo que ella nace. En el mundo no habrá paz mientras hay explotación. El hombre por el hombre y exista desigualdad. El hombre por el hombre y exista desigualdad. Por eso no basta rezar. Hace falta muchas cosas para conseguir la paz. Por más que el poderoso del dinero intente acabarnos, no va a poder, porque somos los hijos e hijas de los despreciados y de las despreciadas, y las torturadas y de los torturados. Somos unas comunidades de hombres y mujeres que sentimos que tenemos un compromiso muy grande de buscar algo bueno por nuestro pueblo, por la humanidad. Que tenemos que cambiar todo esto, se tiene que convertir todo esto en alegría y no dolor. ¿Qué es felicidad? Es tener cosas, es cada uno tener un carro, es cada uno tener mucha plata. ¿Para qué? La felicidad a veces está en cosas más pequeñas, mas muy grandes, en términos de sentido, ¿no? Cuando nosotros conseguimos derrotar el capitalismo, el sistema opresor, vamos a perceber que ser feliz es muy fácil. Como dice Eduardo Galeano, ¿para qué sirve la utopía? Ella, cuando surge en el horizonte, nos llama. Nosotros damos 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Nosotros damos 50 pasos y ella se aleja 50 pasos. ¿Y para qué sirve? Pregunta alguien. Sirve para caminar. ¿Cómo hacer para terminar con el capitalismo? Este es un debate muy grande. Decimos que algunos principios. Primero, que para acabar con el capitalismo tiene que ser con el pueblo. El pueblo tiene que comprender los sistemas en que están viviendo. Abrir los oídos, porque eso también es la alternativa. Concientizar a nuestra gente, que sepa qué significa el capitalismo, qué significa este sistema neoliberal. La primera tarea es la formación de la conciencia de las personas. Y para llegar a un proceso de formación de la conciencia de las personas, hay que tener un proceso organizativo muy fuerte. Estamos acudiendo al llamado de nuestras comunidades que nos están diciendo: organicémonos, hagamos algo para ver de qué manera podemos parar este sistema salvaje del capitalismo que está llevándonos a la muerte. Hay que tener bem claro que em el capitalismo não há alternativa. Então nós precisamos de uma vez inteirar esse capitalismo. Otro mundo es posible solo si nosotros lo hacemos posible. Hoy nos toca
nadie lo hará por nosotros. A derrota da ALCA que está sendo imposta nos Estados Unidos vai depender da organicidade dos movimentos campesinos e urbanos também, para nós derrotar e criar alternativa. Não adianta só criticar o modelo, nós vamos ter que propor alternativas também. E alternativas já temos várias experiências. Y en el 1950, este caballero que está aquí ahora mismo, formó parte del comando y declaró la República de Puerto Rico en 1950 en el pueblo de Jayuya, y uno de los sobrevivientes, 22 años encarcelado. Porque la resistencia es la salvación nacional de los pueblos. Mientras haya resistencia, hay esperanza de liberación. Nosotros hemos tenido la desdicha de estar bajo un coloniaje degradante, bajo el imperio norteamericano, la cual vivimos con la esperanza de poder liberarnos, porque ha sido larga la lucha y todavía sigue adelante esa lucha con la gran esperanza de que el pueblo puertorriqueño un día de esto se levante a proclamar sus propios derechos del pueblo libre y soberano. Yo soy un campesino nato, lo que llaman campesino nato, vivo aquí y me llamo Samuel Barrio Chacón. Y el problema es que aquí tienen un abuso todo lo que son los líderes del gobierno que tienen aquí en el estado Apure, principiando del gobernador para acá. Resulta de que ellos mandan el dinero, Chávez manda el dinero de Caracas y ellos se lo agarran aquí para sus usos personales, para comprar fincas. Porque estamos cansados de que se burlen de nosotros. Y si no, nosotros vamos a tomar las tierras como sea, pero las vamos a tomar y vamos a obtener nuestro objetivo, que es trabajar la tierra. Nos duele esas cosas porque, o sea, nos han matado 145 compañeros campesinos del frente y otros que no son del frente, pero que son campesinos. Y las veces que podemos denunciar de que los terratenientes son unos asesinos a sueldo, lo vamos a hacer. Pero que nosotros, ellos son asesinos a sueldo, pero que nosotros también estamos dispuestos a dar esta lucha sobre lo que pase, sobre lo que haya y sobre lo que nos venga encima. Y que verdaderamente los recursos los gestione directamente con nosotros, las comunidades. Nosotros, los líderes campesinos, estamos convencidos de la necesidad de que usted, Chávez, llegue hasta el 2021, pero llegue de verdad con un pueblo. Tiene que darle poder a ese pueblo. Los hermanos allá en Guerrero, está la situación muy tensa, muy crítica, ya que el gobierno federal, estatal y municipal quiere imponernos un proyecto que los comuneros ni las comunidades lo han solicitado. Hoy, en 2 años de resistencia, le hemos demostrado al gobierno y las transnacionales que no les vamos a ceder ni 1 centímetro de tierra cuadrado de nuestra tierra, compañeros. Nosotros estamos en resistencia y vamos a luchar hasta el final. Si es posible dar la vida, vamos a dar la vida, pero nosotros hemos decidido, todas las comunidades, ni un paso atrás, compañeros. Ahora desde hoy en adelante no tenemos miedo a nadie, porque la luz eléctrica es de nosotros y estamos en una resistencia civil. Aquí nosotros lo vamos a decir que ya no estamos totalmente afuera con el gobierno. Que cumplen con los acuerdos de San Andrés La Raiza y nosotros vamos a pagar luz una tarifa justa. Pero si ellos no cumplen, menos nosotros. Entonces pasen aquí, compañeros, sin pena y digan de su ronco pecho todas las fregaderas que están pasando y se tiene que saber porque se tiene que saber. Pásale, compa. Que a través de la represión no se solucionan los problemas del pueblo. A través de la represión lo que está haciendo es que cada vez crezca el descontento de nuestro pueblo y que nos orille a tomar medidas extremas para que se cumplan con nuestras necesidades. Es por eso que el día de hoy convocamos con las diferentes organizaciones al cierre de carreteras. Les decimos que esto es el inicio de una lucha nacional en defensa por la libertad de los presos políticos
de Atenco y de todos aquellos que se encuentran injustamente en las cárceles. ¿Qué quieren los presos políticos del país? Le decimos al mundo entero que el pueblo del Sahara, su brazo armado del Frente Polisario, su ejército de liberación popular saharaui, seguirá luchando. Siempre hay esperanzas por la vía pacífica. Las esperanzas no se pierden. Nosotros no queremos guerra, pero si es necesario acudir a las armas para nuestra total independencia, estamos dispuestos a volver a las armas para iniciar nuestra guerra para la total independencia del Sahara Occidental. Yo quiero, de verdad, la comprensión de esas personas que son capaces de dar la vida, y dar la vida, que es lo más caro que cualquier ser humano puede tener por una causa. Quiero regalarles a todos los revolucionarios del mundo entero unas bellas palabras de nuestro ídolo, el Che Guevara. Cuando dijo: en cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea. الروح في الدم مسيك يا فلسطين. Eso significa: daremos nuestra vida, nuestra sangre por la libertad de Palestina. Los Países Bajos mantienen como colonia hasta el día de hoy a Curazao, que forma parte de las desgraciadamente llamadas Antillas holandesas. No somos Antillas holandesas, somos islas del Caribe con derecho a la autodeterminación y la independencia. Están ocupando nuestras playas, prohíben nuestra cultura, nuestro idioma nacional, el papiamento, un vernáculo. Prohibiendo el idioma del país, ocasionan daño a los niños de Curazao, que deben estudiar en un idioma europeo que no conocen. Así que pido hoy, ante este foro internacional, la solidaridad de todos los países, de todos los amantes de la libertad, en contra de la lucha colonial, contra el imperialismo norteamericano que tiene una base militar en nuestras islas. ¡Viva los pueblos del mundo! ¡Viva Curazao! E aí que o Movimento Sem Terra tem como objetivo denunciar a política econômica implementada pelo governo Lula, que é uma política do terceiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, não muda nada, continua as exigências do Banco Mundial, do FMI, da OMC. No lo vemos solo en la vía electoral, porque la vía electoral tiene tope, la institucionalidad. El sistema ha diseñado un sistema que cuando entras a ser partido político no te deja salir de ese encuadraje que tiene. Aceptar las reglas del juego. Es decir, organizar partidos políticos, ir a procesos electorales, que son reglas impuestas. Esas reglas no las impusieron, ¿no? La democracia liberal. Aceptar las reglas del juego impuestas por la oligarquía. Nosotros hablamos de un proceso de descolonización. Primero tenemos que empezar a descolonizarnos individualmente, después familiarmente, después pueblo a pueblo, y desde ahí vamos a empezar a construir algo diferente. Se está tratando de que nosotros nos preparemos en ese sentido, de declararnos zonas autónomas, que nosotros no queremos nada de nuestro gobierno, porque ¿para qué vamos a respetar la ley de nuestro gobierno si son los que nos están llevando a la muerte? ¿Cómo puede ser eso? Yo no estoy representando a ningún Estado nacional. Justamente si ellos son los que tienen los policías, si ellos son las que invitan a estas multinacionales, si ellos son las que ponen las fronteras y ponen las decisiones para que los pueblos no se unan, ¿por qué seguimos defendiéndonos y sintiéndonos orgullosos de esas colonias? Porque aparte, ni siquiera responden a la autodeterminación de nuestros propios pueblos.
están vendidos al imperio. Vamos a quitar los medios de producción para darle a los obreros, a los campesinos y los indígenas, dueños legítimos de eso. ¿Sí? Entonces nuestra propuesta nosotros eso, vamos a quitar los medios de producción, que es la tierra y las fábricas. Solo es eso. Los seres humanos tenemos derecho a vivir, a tener salud, educación, vivienda, comida, todo lo necesario para vivir. Entonces el fin de todo esto es que construyamos una nueva sociedad donde todos tengamos derecho a los medios de producción, que eso nos sirva para tener una vida mejor. Nosotros tenemos tierras recuperadas con la consecuencia del levantamiento armado de 1994. Cuando nosotros hablamos de autonomía y de autodeterminación, la autonomía y la autodeterminación pasa por recuperar nuestros espacios territoriales. Y nosotros en nuestro idioma, que es tojolabal, le decimos alumi, bueno, decimos la tierra es de quien la trabaja. En esas tierras donde tenemos recuperadas, se ha venido trabajando colectivamente. Si alguien vende la tierra, quiere decir que vendió a su madre. Nosotros sentimos que nosotros somos los que pertenecemos a nuestra tierra y por tanto tenemos que formar esa coordenada de acción. Uma das principais bandeiras que nós temos que lutar é a defesa da biodiversidade. El agua no tiene más dueño que todo el pueblo soberano. Por eso aquí hemos desechado totalmente la privatización del agua. Estamos en los espacios de la fábrica de confección textil. Esta cooperativa está integrada por 224 socios, 220 mujeres y 4 caballeros. Tienen distintas coordinaciones para el área institucional, el área económica, el área de producción. La mayoría forma parte, son vecinos de acá de la parroquia y de las comunidades cercanas, del barrio Federico Quiró, de la comunidad Los Molinos, y todas provienen del Frente de Capacitación de la Misión Huelva-Cara en el área de confección textil. La empresa privada lo que pasa es que los contratos son las personas de afuera, ¿entiendes? Y aquí por lo menos las personas que están aquí somos nosotros, todos somos, aquí no hay jefes, jefes todos somos nosotros. Eso es lo que no ocurre en las empresas privadas. Y aquí se trabaja por producción. Si por lo menos aquí no hay producción, lamentablemente no hay pago, ¿me entiendes? Nosotros cobramos mensual porque nosotros somos empresarios, ¿me entiendes? Aquí en esta parte no hay jefe. Aquí por lo menos para comprar un material, una maquinaria, aquí hacemos una asamblea. Aquí nos reunimos los 150, parte de la mañana y parte de la tarde, ¿me entiendes? Aquí decidimos qué material se va a comprar o qué máquina se puede comprar para seguir produciendo. Mire, este depende de la producción y aquí cobramos todo el mismo sueldo porque este es una cuestión de cooperativismo, ¿entiendes? Aquí no hay sueldo que por lo menos porque tú eres jefe, tú cobras más que yo. Aquí se cobra todo por igual. Yo soy revolucionario como de los años 60. Yo. Tengo conocimiento en calzado de la edad de 12 años. Las empresas privadas, olvida. Que despertamos abrazados, ojalá perseguir de nuestra realidad y hacer Nosotros como los zapatistas somos libres para organizar y gobernarnos, tomar decisiones conforme a nosotros sin la explotación de las ideas capitalistas. Nosotros no tenemos un libro escrito todavía. Conforme lo que vamos haciendo, vamos tomando nota, por lo que todavía estamos en un
construcción pues de la autonomía. En esa forma empezamos a elegir nuestras autoridades en cada municipio autónomo. En nuestra zona tenemos 22 autoridades cada municipio. En total las autoridades son 198 autoridades de la zona. Una autoridad lo vemos que debe ser constructivo, debe mantener la unidad, también debe servir y no servirse. Tenemos que bajar y no subirnos. Eso lo tenemos claro también como autoridades dentro del otro gobierno. Proponer y no imponer. Nosotros no recibimos sueldos, no recibimos salarios, sino que lo que estamos haciendo es un servicio que tenemos que dar por el pueblo y la construcción de nuestra autonomía. Es decir, un mundo diferente. O Movimento Sem Terra surge em 84, principalmente o primeiro Congresso Nacional do MST, surge com o objetivo, um dos principais objetivos é a luta pela terra. Só distribuir terra no Brasil não é suficiente. Nós queremos uma reforma agrária, um projeto de reforma agrária para o Brasil, que vai desde educação, saúde, cultura, política agrícola. Nós não somos um partido político, nós somos um movimento social que tem um caráter organizativo. Durante 20 anos de luta do Movimento Sem Terra no Brasil, a gente já tem avançado vários passos. A gente tem conseguido assentar em torno de 350 mil famílias, nós temos em torno de 120 mil famílias acampadas e o movimento se organiza de baixo para cima, onde a gente organiza por os núcleos de base, organizado a coordenação do assentamento, da coordenação do assentamento vai para a brigada do assentamento, da brigada que se diz 500 famílias, a gente forma a coordenação estadual. E daí vai para a coordenação nacional e a direção nacional. E o terceiro objetivo do Movimento Sem Terra, além de conquistar a terra, a reforma agrária, é a transformação social. Cuba está buscando resistência, tem 40 e poucos anos de embargo dos Estados Unidos, eles têm criado as suas próprias formas de gerar energia, a sua própria pedagogia, suas próprias condições de divulgar seu projeto, divulgar suas ideias, de fazer a sua agricultura. Don Pablo Neruda tiene profunda razón cuando escribió que Bolívar despierta cada 100 años, cuando despierta el pueblo. Una auténtica revolución dentro de la propia revolución. Yo escucharé siempre la melodía triste de la gente pobre. La gente pobre se reúne y saca conclusiones. Mis canciones van implicadas porque es abajo donde a la trampa se le ven los plumas. Abajo se siente más estrepitosamente el ruido que hacen al caer las promesas de un presidente. Un viajero se miente si al visitar un país no pasa por donde la ignorancia se come la importancia. Abajo, en la raíz, la esperanza se estira junto a las horas. Días largos, no hay mejora. ¿Cómo explicar abajo que el dinero no es todo? Ni modo. Papeles fuertes controlan y hacen al mundo el dolor. 1, 2 y 3. Ya no se trataría de una superpotencia ubicada en alguna parte del mundo como lo fue la Unión Soviética y aquel equilibrio bipolar que se olvidó del tercer mundo porque la Unión Soviética, y el Che Guevara lo dijo muy claro en Argelia y en otras partes del mundo, la Unión Soviética ya por los años 60 comenzó a comportarse tan parecido al imperialismo norteamericano. Hemos contado sí con un momento excepcional en América Latina, sobre todo porque Venezuela por primera vez en 100 años recobra los recursos del petróleo que antes quedaban en cuentas cifradas en las Islas Caimán o en Suiza, y ese dinero hoy permea a los sectores de menores recursos en materia de educación, de sanidad y alimentación. No haya la diferencia de las clases sociales, sino que solo exista una clase social que podamos vivir cómodamente todos.
Hoy está volviendo ciudadanos una cantidad de gente invisible de hace unos 6, 7 años atrás. Aquí está el proyecto país en la Constitución Bolivariana de Venezuela, un proyecto país que te habla de una horizontalidad, te habla de que todos tienen la capacidad y tienen el derecho a una vida digna, al trabajo, tienen derecho a la participación en los asuntos públicos. La comunidad nos veía a nosotros como un padre de la comunidad, que nosotros le resolvíamos los problemas concretos a la comunidad. Pero nosotros simplemente, nosotros de repente le hacíamos el trabajo a la comunidad, le resolvíamos el problema concreto. Pero más allá de eso, nosotros sabíamos que era un proceso de aprendizaje, un proceso de educación, que la comunidad tenía que entender que ella era la responsable de eso y ella tenía que asumir conjunto con el movimiento organizado. Entonces ahí mínimamente se fue creando conciencia dentro de la comunidad, dentro de las bases del barrio, dentro de las venas del barrio, se fue creando conciencia. La misma comunidad asumió el rol que tenía que asumir en ese momento. Entonces, se empezaron a convocar distintas reuniones, distintas asambleas en las cuales la comunidad tenía participación masiva. Entonces, nosotros le planteábamos las propuestas, dábamos las propuestas, la comunidad proponía y era simplemente como un debate. Del consenso de toda la comunidad se sacaba una línea de acción. De esa línea de acción era donde veníamos a trabajar. De repente trabajábamos como autofinanciamiento de las actividades. Salían de una rifa que hacíamos con la comunidad para de repente arreglar un tubo del agua, porque ya por los canales regulares, por la medida burocrática, no nos dan respuesta. Cada asamblea que nosotros hemos dado discusiones con la comunidad, porque la comunidad es la que tiene que apropiarse de los espacios. La comunidad tiene que ser la protagonista de su realidad. ¿Quién más que la comunidad conoce su realidad? Nosotros estamos con el proceso, apoyamos el proceso de aquí del comandante Chávez, pero una cosa que no apoyamos es la burocracia, porque la burocracia simplemente es el germen que viene corroyendo lo que es la revolución como tal. Y nosotros creemos que hay que hacer revolución dentro de la revolución. Porque aquí todo el mundo se hace una pregunta aquí en el 23 de enero, después de Chávez, ¿quién viene? Porque ya yo estoy seguro que este proceso no depende de un hombre. Sería triste que dependiera de un hombre. Después de Chávez, la vanguardia, ¿quién va a ser? El pueblo. Este despertar con este proceso de esta quinta república, las personas aprendieron que más nunca volverán atrás. La oscuridad jamás se dejará caer. Tanto fue que hasta las personas que tienen 60, 70, 80 años estudian todavía. Las escuelas hemos buscado socavarlas para desmontar todo lo que es la estructura burocrática, la estructura que ha venido desvirtuando todo lo que es la educación. O sea, nosotros creemos en la educación que viene del pueblo, la educación que nace en nuestras raíces. No creemos en la educación que de repente es impuesta en base a una academia, donde están los tecnócratas, donde están las personas que creen que solamente un título es lo que hace al ser humano. Simplemente la ética de nosotros es la que tiene que prevalecer como un ser revolucionario. Aquí la primera experiencia del poder popular a través del movimiento de bases populares se está dando en las comunidades. Las mismas comunidades postulan sus maestros, ponen sus maestros. Anteriormente lo hacían los grupos políticos, ahora no. ¿Cómo nosotros pretendemos seguir ejerciendo la autodeterminación y la autonomía como pueblo originario? Es posiblemente, si todo va bien y la fuerza de los nehuenes esperemos que así nos acompañen, va a ser inaugurando una escuela mapuche autónoma. Tenemos una guardería a la cual también hay una maestra y cuidadoras y que ellos también están recibiendo charlas como cuáles son las políticas del Estado en relación a la privatización, que también viene relacionado con el CAFTA. Hablamos de eso, de la privatización de la salud, de la educación. Tenemos un proyecto muy grande que aglutina a todos los líderes de nuestras comunidades, que se llama una escuela de formación de líderes. La escuela de formación de líderes tiene como intención formar a los líderes en nuestras comunidades y que cada líder forme sus círculos de estudio para preverlos de todo esto que estamos viviendo, para enseñar de las luchas, para enseñar de la gran problemática haciendo sus análisis de coyuntura de la realidad nacional de los pueblos, cómo los pueblos a nivel del mundo luchan también, que aprendan todo eso para que nuestros compañeros sean voceros en sus comunidades de su gente, preparen a su gente para que cuando llegue como estas medidas de las represas se levanten
en acción como lo han hecho varias comunidades. Entonces todos los temas que nosotros abarcamos en esa Escuela de Formación de Líderes tiene que llegar a la base. En nuestra educación desarrollamos y ya tenemos en todos los pueblos escuelitas autónomas. Actualmente contamos con un total de 146 promotores, 11 formadores de agroecología en los 9 municipios y 13 regiones de la zona norte. En historias se enfoca en la historia de la comunidad y lo mismo apoyando, el promotor se apoya con herramientas a través de la plática que hacen los abuelos. En lengua, ahí es donde los niños aprenden a leer y a escribir la lengua materna, que es lo que hay en la zona, el Chol y el Tzeltal y algunas comunidades que hablan Zoque. En integración, en donde se estudian las 11 demandas zapatistas. Esto no es considerado como una área, pero sí es donde el momento donde se lleva a la práctica todo lo aprendido en las demás áreas. Y una de las actividades que realizan en eso, con campo de práctica, es que en las escuelas autónomas de la zona norte practican lo que es los huertos escolares, la siembra de hortalizas y entre otros. Ahí se relaciona con los saberes de la siembra de los abuelos, se rescata todavía las culturas tradicionales de nuestros antepasados. Y ahí, poco a poco, desde que inició el proyecto de educación hasta ahora, hemos avanzado poco a poco a resolver la demanda de alimentación. Siempre puede decir que el proceso tiene que profundizarse, pero si el mismo pueblo no está capacitado para profundizarse, no se va a profundizar. Y una de las herramientas para profundizar este proceso está a través de la comunicación alternativa, comunitaria. Aquí damos una serie de talleres en cuanto a lo que es la comunicación alternativa y comunitaria. Estamos formando jóvenes de diferentes edades para que ellos se preparen en lo que es la comunicación. Damos diferentes áreas. Está la parte de comunicación, computación, está la parte de teoría de la comunicación, damos redacción y ortografía, damos pensamiento político, como en la primera etapa de estos talleres. ¿Okay? En la segunda etapa ya profundizamos más en lo que es el periodismo, lo que es periódico, lo que es radio y cine. ¿Okay? Estos cursos son totalmente abiertos a toda la comunidad, no tienen ningún costo, es gratuito. La intención es formar, capacitar a estos jóvenes para que ellos hagan lo que es comunicación alternativa, bien sea un periódico, bien sea televisión o radio comunitaria. Por el momento tenemos un grupo de 100 alumnos. Mi nombre es Juan Velázquez, venezolano, 60 años de edad. 43 años tenía sin estudiar. Llegó el proceso bolivariano y me motivó tanto ver el proceso que me dio voluntad de empezar a estudiar. Hoy en día estoy dominando completamente la misión Riva porque soy de secundaria. Tengo ahorita el tercer semestre, voy para el cuarto semestre, para ingresar en la misión Sucre, que son las universidades. Esa oportunidad de estudio jamás se dio en este país, nunca en la Cuarta República, no existió nunca eso. Y trabajamos con toda la comunidad. La misión Riva tiene un sistema de evaluación que incluye la dimensión del ser, del hacer, del conocer, el convivir. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros metemos a la comunidad a trabajar con las escuelas o los ambientes donde ellos están. No somos personal contratado o fijo, como se dice, que recibimos un sueldo. Nos dan un incentivo, pero el incentivo económico no llena lo que llena la conciencia y el corazón de nosotros trabajar con esa gente que van a ser bachilleres de la República Bolivariana de Venezuela y pueden continuar en la misión Sucre, en las aldeas universitarias, en la UBB, y que las puertas de la Universidad Bolivariana de Venezuela están abiertas para ellos. Y bueno, esto lo estoy haciendo por mí y para mis hijos.
estamos trabajando un programa de salud preventiva, le llamamos, que los compañeros promotores salen a las comunidades, explican cuál es la manera de comportarse ante las enfermedades o de prevenirlas. Después de varios encuentros y reuniones, los pueblos llegan a un acuerdo de construir su propia clínica y formar sus propios promotores de salud, sin depender del sistema de salud del mal gobierno. Por eso ahora contamos con 6 centros de capacitación para promotores. Contamos con 300 promotores y promotoras de diferentes niveles, incluido los promotores que trabajan en la medicina natural. También tiene lo que llama la misión Barrio Adentro. Barrio Adentro 1, que es la especialidad de los primeros auxilios, con la ayuda de los cubanos. Después tiene Barrio Adentro 2, que ya es una forma más amplia en el cual puede sacarte una muela, verte la vista. Y tiene Barrio Adentro 3, que es donde están las clínicas populares sin pagar una locha, si lo requiere la enfermedad, 1, 2, 3, 4 meses que sea necesario, estás allí sin cancelar un centavo, nada de eso. Y tiene todas las medicinas y la especialidad de las operaciones que requiere si es necesario. Tenemos discutido también las formas alternativas como resistencia, debatiendo el tema de agricultura, de cómo implementar una agricultura orgánica, una agricultura que no implemente el capitalismo, como los abonos químicos, esas cosas. Y nosotros lo que hemos explicado a nuestras compañeras de las comunidades es que ellas no dejen perder la semilla y no sembrar ese maíz que dicen que venden, que a los 2 meses ya hay elote, ¿verdad? De plano, a los 2 meses o menos ya hay elote, porque saber qué químicos trae, y entonces al otro año que ellos quieran sembrar sus semillas, no van a poder cosechar buen maíz porque la tierra ya queda contaminada. Le decimos a nuestra gente, una de las alternativas es que nosotros produzcamos lo que nos comemos, que cuidemos nuestras semillas. Claro, en la medida que nosotros recuperemos espacios territoriales y lo administremos en el sentido de que no dejemos llegar ni los transgénicos, sean eucaliptos o pinos, que es lo que más pasa en el sur, y olvidémonos de las otras semillas transgénicas que están dando vuelta, nosotros estamos trabajando el tema de nuestras propias semillas y semillas naturales, intercambiándolas entre campesinos y mapuches. Pero en la medida que nosotros manejemos esas semillas naturales, podemos hablar de una soberanía alimentaria nuestra. También se practica la siembra de abonos verdes, la siembra de plantas medicinales, como el NIM. Esas semillas no las podemos comprar. Ese dinero lo tenemos que eliminar y tenemos que seguir haciendo trueque, tenemos que volver al trueque. Las relaciones recíprocas entre pueblo a pueblo va a tener que volver a hacer esa, no más dinero, porque ese es el dinero que genera todos los conflictos que están pasando. Entonces, nosotros en el campo no usamos dinero igual que ustedes. Y nosotros también proponemos en nuestras comunidades que una alternativa ante este capitalismo salvaje es dejar de ocupar el dinero, si eso no nos sirve de nada. Volver al trueque, nosotros le llamamos trueque al intercambio de productos. Por ejemplo, si yo siembro arroz, un compañero siembra los frijoles, el otro siembra el cacao, el otro siembra el tomate y todo. Hacer el intercambio de productos para sentir que no el dinero puede ser la vida en nuestras comunidades indígenas. Y nuestro trabajo principal es el desarrollo de un comercio comunitario alternativo. Este es un vale que equivale a 10 lempiras, que es la moneda nacional. Entonces esta moneda, que le llamamos unidad de intercambio solidario, nosotros la utilizamos para el intercambio de productos y servicios en las comunidades. Tenemos también una red de 350 tiendas comunitarias
en 12 departamentos del país. Otros que están fuera de nuestra red han aceptado la moneda, por ejemplo, el bus, el taxi, algunas bodegas, porque el capitalismo nos está imponiendo el dólar. Entonces nosotros estamos con esta propuesta diciendo que no necesariamente tenemos que tener la moneda oficial. Nosotros podemos crear iniciativas que se fortalezcan dentro de nuestra comunidad. Y lo importante, yo creo que en el sistema de economía solidaria, en este sistema de comercialización, es primero producir la comida que vamos a consumir en nuestras propias comunidades, en nuestro propio país. Si nos sobra, vamos a vender fuera, pero lo importante es asegurar la comida nuestra, y eso tiene que ver con la soberanía alimentaria. Una vez que vimos que no había respuesta positiva por parte del gobierno del estado o del municipio, definitivamente se acordó de que teníamos que nombrar a nuestro propio policía, nuestra propia seguridad. Nosotros mismos teníamos que controlar la delincuencia. Bueno, está la Asamblea Regional, que es la máxima autoridad. Son ellos que van a proponer qué es lo que se tiene que hacer. Es nuestro sistema de impartición de justicia, como el policía comunitario, bueno, es el responsable de cuidar con un término de 15 días, las 24 horas en su comunidad. Todas estas casas tienen pito, tienen hoyo, todo. Y cuando entra alguien que penetra, que si de repente es un ladrón, de repente es un violador, de repente si es la policía que viene trabajando, de un trabajo de inteligencia, hacer un trabajo de inteligencia al movimiento como tal, hagamos presencia y verifiquemos quién es la persona y qué está haciendo la persona dentro de la comunidad. Si es un delincuente, lo aprendemos y pásase al tribunal del pueblo, pues como quien dice. Nosotros mismos decidimos qué le vamos a hacer y depende de la falta que él tenga. Y eso ha sido el trabajo de las milicias con la comunidad. Nosotros como movimiento organizado, movimiento de base, conjunto con la comunidad, hemos hecho el trabajo de lo que es el desplazamiento del narcotráfico, de la droga, y más que todo no de un punto de vista represivo, sino más que todo de un punto de vista orientador y preventivo. Y ese es el trabajo que nosotros venimos dándole respuesta a lo que es la droga dentro de la comunidad dentro del 23 de enero. Bien, muchísimas gracias para toda la gente que nos sintoniza a través de Radio Libertad en nuestra frecuencia inconfundible 92.1. Pues un poco la idea de Radio Libertad es venir y poder construir, como decimos, un nuevo mundo posible a través de un medio de comunicación que es una forma de educar, una forma de decir, una forma de transformar también, y que es muy importante que al final esto ayude a enriquecer la comunidad y darle como otra vista, que la gente empiece a analizar qué recursos tenemos y para qué nos van a servir. Katia TV no se ve nada más en Katia, la señal se ve en Petare, se ve en Barruta, llega a 3 municipios, cubrimos el 90% de toda la ciudad capital, que son más de 6-7 millones de habitantes. Y la formación la damos aquí gratuita. La gente hace la televisión, nuestro lema es no vea televisión, hágala. Entonces aquí en Katia TV estamos permanentemente formando gente para que se conviertan en ECPAI, que son equipos comunitarios de producción audiovisual independiente. Eso significa ECPAI. Me llamo Alexander Brito y pertenezco a un ECPAI en Santa Teresa del Tuy. Y vengo aquí a Katia TV pues, a llevar la tierra, la gente y la cultura de nuestra población aquí a la televisora Katia TV. El 70% de la programación de Katia TV la hace la gente. Entonces, en líneas generales, ese es el proyecto. Tenemos una sala de cine que estamos terminándola para empezar a tener un cine gratuito aquí en Katia TV, y aspiramos también el poder tener una guardería, porque muchas de las mujeres que vienen tienen hijos. El proyecto, para mí, particularmente se enmarca como un núcleo de desarrollo endógeno libertario. En todo caso, nuestra política editorial tiene que ver con la integración latinoamericana, en contra del racismo, por la igualdad de género. En ningún momento nosotros aplicamos censura ni nada de eso. Tenemos una junta directiva en la fundación que es electa por la asamblea,
y realmente lo que somos un medio donde las comunidades más empobrecidas, más necesitadas, participan y tienen la palabra y se apoderan de la palabra a través del medio. Y entonces ellos mismos son quienes son sujetos de la revolución. De llevar a cabo, por ejemplo, un canal latinoamericano como Telesur. Esos recursos que antes quedaban en manos de los poderosos, hoy también sirven los excedentes de esos recursos para promover este proyecto de integración comunicacional que es Telesur. Es un proyecto político porque nace de la decisión de una política de Estado de varios países latinoamericanos de coadyuvar a un proceso de integración que se va dando en el continente con un medio audiovisual masivo. Desde ese lugar creemos que la tarea de nuestros medios es servir como herramienta para encontrarnos, para construirnos, para desarrollarnos. O sea, estamos recobrando la palabra. Tenemos 513 años de afonía y estamos recobrando la palabra. En este momento, dándole la palabra a todos aquellos que durante 513 años jamás tuvieron voz y no tuvieron forma de expresarse en ningún medio de comunicación de nuestro continente. Es un problema de justicia también. Entonces las organizaciones sociales, todos esos movimientos que son propulsores también de la unidad latinoamericana, que son propulsores de los cambios en nuestros países, tienen que tener su forma de expresión y lo van a tener a través de Telesur. No con la intermediación de Telesur, sino su voz propia en Telesur. No solo es un problema de contenidos, sino de formas y del porqué de las revoluciones. Es atentar contra el pensamiento único, el fin de la historia, el fin de las ideologías, el fin de las utopías. Estamos recobrando nuestra autoestima. Nuestra meta no puede ser formar consumidores ni formar borregos que sigan a un pensamiento único. Nuestra meta tiene que ser justamente la de formar ciudadanía y ciudadanía crítica. Por eso la insistencia que Telesur somos todos o no somos nada. Empezamos con 45 socias de la cooperativa. Para este tiempo somos 250 mujeres. Nuestro pensamiento es aprender y enseñarle a las demás mujeres para que ellas también sepan defender sus derechos, sepan participar en alguna actividad. Nosotros formamos un grupo de promotoras. Llegó una organización de aquí que está aquí en Santa Elena y nos dijo, mire, necesitamos que si ustedes pueden ir a dar un taller de género. Y de ahí nos dicen, es que el tema va a ser de género, pero es con hombres. Ya dijimos que sí, nos vamos, dijimos con otra compañera, nos vamos a ver qué pasa. Pero nosotros íbamos con aquel temor, porque género, nosotros sabemos que género es hombre y mujer, pero muchos hombres de Guatemala que son muy machistas, ellos dicen, no, género son mujeres, ¿verdad? Pues dijimos, bueno, y llegamos a la aldea que está retirada, ya estaban los compañeros y nos presentamos y de ahí quedamos admiradas y el trabajo fue lindo y como nosotros lo explicamos, ellos quedaron encantados y participativos que fueron, explicándoselo bien, pues los hombres entienden, para que ellos también miren que es necesario apoyar la participación de la mujer. Nuestra autonomía, pues, es hacer el trabajo entre hombres y mujeres, y sí lo estamos haciendo en práctica. Y así también hemos logrado tener otros cargos, como responsable local, responsable regional, hasta llegar a ser miembro del Comité Clandestino Revolucionaria Indígena. Y para llegar a lograr estos cargos no han sido fácil para nosotras. Tenemos que trabajar y luchar contra todo para demostrar que sí se puede y para nombrar nuestras autoridades es a
se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Y por eso que viene un otro punto muy importante, que es la articulación. Para ganar confianza entre nuestros países, porque durante 513 años sembraron la desconfianza en nuestras fronteras artificiales, nos dividieron, entonces tenemos que hacer ese trabajito también de sembrar nuevamente la confianza y demostrarnos que somos lo mismo, que tenemos las mismas raíces, pero sobre todo tenemos el mismo destino de unidad. El único camino y la única salida que tenemos todos los pobres es unirse, organizarse y luchar todos juntos. Si nosotros recuperamos tierra en el campo, nos gustaría interrelacionarnos o articularnos con los trabajadores que recuperan fábricas, con los trabajadores que recuperan sus clínicas para trabajar, que sabemos que se recuperan clínicas, se recuperan fábricas, se recuperan astilleros, se recuperan hoteles, y lo hacen funcionar los mismos trabajadores. Y bajo las banderas históricas también del líder mundial José Martí, bien lo dijo él, patria es humanidad, ¿verdad? Y debemos entender entonces que es la unidad de los pueblos lo importante, y que no es posible lograr revolución en Estado-Nación. En nuestra articulación latinoamericana tenemos la CLOC, que es la coordinadora de organizações campesinas de toda a América. Então nós fizemos parte também da Via Campesina, que são movimentos campesinos de vários continentes, ¿no? Para nosotros en este nuevo momento en El Salvador nos ha servido mucho la lucha de Chiapas, la lucha suramericana, el MST, el MAV, los bolivianos y así la esperanza del ALBA, Venezuela. Hemos tratado también de integrar a nivel de Centroamérica, a nivel de Latinoamérica, la red de comercialización, la red latinoamericana de comercio comunitario, en la cual nosotros hemos empezado ya a intercambiar productos con El Salvador, con Guatemala, con Nicaragua, y en el marco también de la propuesta bolivariana para las Américas, este próximo año empezamos a hacer un intercambio de productos con cooperativas de Venezuela. Es lo opuesto al ALCA, en el sentido de que pone primero lo humano, pone primero lo político, y las relaciones comerciales surgen como consecuencia de lo humano y lo político. El ALBA significa formar en Venezuela 40.000 médicos y 5.000 especialistas en tecnología de la salud. El ALBA significa que Cuba seguirá manteniendo su apoyo al desarrollo de la misión Barrio Adentro con la presencia en Venezuela de hasta 30.000 médicos cubanos y especialistas de la salud. El ALBA significa también que este año van a ser intervenidos quirúrgicamente en Cuba por distintas afectaciones de la vista 100.000 venezolanos y latinoamericanos a los cuales se les va a devolver la vida. Que estos proyectos van avanzando. Telesur, Petrocaribe, Petrosur, Petroamérica, el Banco del Sur. Si ustedes se organizan en asociaciones de carácter legal, por supuesto, pudiéramos ensayar esta vía. Venderles gasolina directamente sin intermediarios. Estamos vendiendo el galón de gasolina en $2. Ese es el precio. $2 el galón. Menos de la mitad de lo que ustedes pagan allá en las estaciones. Hace poco, por ejemplo, yo recibí a un grupo de compatriotas argentinos, otros brasileños, otros uruguayos. ¿Qué vinieron a plantear ellos? Son los líderes obreros de las empresas recuperadas, trabajadores que han estado resistiendo durante años
la voracidad neoliberal y sobrevivieron. Tomaron empresas, las recuperaron. Algunas son pequeñas y otras grandes empresas. Pero ¿qué problema tienen ellos, entre otros? Que no consiguen quien les dé crédito. Venezuela, a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, está dispuesta a darle créditos. ¿Eso qué es, señor presidente? Nada más ni nada menos que, en todo su esplendor de amanecer, el ALBA, la alternativa bolivariana. En la sexta y en la otra campaña, todos y todas están invitados a participar. Nosotros pensamos que debe haber algún espacio donde todos puedan participar. Por eso está abierto para todos los que quieran participar en la construcción de una nueva fuerza política que sea realmente de izquierda y anticapitalista. Nosotros, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, les ofrecemos nuestra lealtad como compañeros, la misma que tenemos con nuestras comunidades y con nuestros compañeros de tropa. Una vez más, decimos que no vamos a ir a provocar acciones de guerra. En la otra campaña y en la sexta declaración de la Selva Lacandona, el EZLN está poniendo la vida, su supervivencia como organización, su autoridad moral, los avances modestos que ha construido, en resumen, todo lo que tenemos. A cambio de eso, pedimos todo para todos, nada para nosotros. Es la hora de nosotros, es la hora de decir juntos los pobres, ya basta. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Luchen, luchen compañeros, luchen por todos los medios posibles que hay en la lucha revolucionaria. Hermanos, por cada uno de los nuestros que caigan, 10 se levantarán. Pero todo esto se lo ha logrado también gracias a ustedes, hermanas y hermanas del mundo. Ánimo pues, que nuestra lucha es la lucha de todas y todos. Y vamos a luchar hasta lograr lo que queremos. Muchas gracias. Dicen que por la paz y lanzan bombas, matan niños e inocentes escudándose en razones tontas, cicatrices hondas y al imperio no le basta, bestia que devasta, le llaman Casa Blanca la política que aplasta. Ya no me trago tus mentiras, prefiero morir de pie que vivir bajo tu yugo y de rodillas. Ya no más ocupación, ya no más de lo mismo, los pueblos del planeta en contra del imperialismo. Medio Oriente, Palestina, África mágica y América Latina. Somos paz, somos más, no doblaremos las manos jamás. Resiste, seguro que un mundo mejor existe. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia.